Imagina un momento en la historia de la humanidad donde todo comenzó. Un relato que ha desconcertado a generaciones enteras y ha generado una pregunta intrigante que ha perdurado a lo largo de los siglos. Estamos a punto de sumergirnos en el misterioso mundo de Caín, el hijo de Adán y Eva. Pero, espera, hay algo más, algo que ha mantenido perplejos a estudiosos y curiosos por igual, de donde sacó Caín a su esposa. Prepárate para explorar un enigma bíblico que desafía las fronteras de la comprensión humana. En este viaje, desentrañaremos las páginas de la historia antigua y nos sumergiremos en un análisis profundo de las Escrituras. ¿Estás listo para descubrir el misterioso origen de la esposa de Caín? Esta es una historia que va más allá de lo que conocemos, un relato fascinante que nos lleva al corazón de la creación y la descendencia humana. Bienvenidos a un viaje que cambiará tu perspectiva sobre la historia de Caín. Hagamos un viaje al principio de todo, a un momento donde la tierra aún no conocía la huella del hombre. En el majestuoso relato bíblico de la creación, nos encontramos con Adán y Eva, los primeros seres humanos según la narrativa sagrada. En el albor de la existencia, la divina mano de Dios dio forma al hombre, esculpiendo a Adán a partir del polvo de la tierra. Adán, singular en su creación, emerge como el primer hombre, destinado a caminar en el Edén, un paraíso prístino lleno de maravillas. Imagina el asombro de Adán al experimentar la frescura del aire recién creado, la belleza de las flores que aún no se marchitaban y la armonía de la creación en su estado más puro. Pero la historia no se detiene con la creación de Adán, es complementada por la aparición de Eva, la primera mujer. Como la única compañera de Adán, su creación es un acto de amor y propósito divino. La narrativa nos transporta a un momento de éxtasis, donde la conexión entre estos dos seres se convierte en el epicentro de la existencia humana. Emocionémonos al contemplar la creación del ser humano, una obra maestra divina que marca el inicio de la humanidad. Cada detalle, cada aliento, tejido con el propósito de la vida en la tierra. En este acto inaugural, dejémonos envolver por la magnificencia de la creación y conectemos con la esencia misma de nuestra existencia. La escena se transforma, y el Edén, ese paraíso prístino, se desvanece mientras Adán y Eva enfrentan las consecuencias de sus elecciones. Expulsados del Edén, se encuentran en un mundo cambiado, pero su conexión con la divinidad persiste. Este acto nos sumerge en la vida de Adán y Eva después de la expulsión, un viaje marcado por desafíos y redención. En este nuevo capítulo, la Biblia nos revela cómo Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y así comenzó la expansión de la familia humana. Nos preguntamos, ¿cómo se pobló la tierra según la Biblia? Los relatos bíblicos nos presentan una narrativa intrigante sobre la multiplicación de la descendencia humana, una historia de crecimiento y diversidad. Es en este contexto que surge la pregunta central que nos acompañará a lo largo de nuestra exploración: ¿dónde encontró Caín a su esposa? La trama se complica, y nos adentramos en un terreno donde la historia bíblica se entrelaza con el misterio, desafiando nuestras percepciones y generando un enigma que ha desconcertado a generaciones. El escenario se centra ahora en Caín, un personaje enigmático cuya historia cobra vida en las páginas del Génesis. Nos sumergimos en un análisis meticuloso de las Escrituras, explorando cada palabra con la esperanza de encontrar pistas reveladoras sobre la esposa de Caín. En este acto, desentrañaremos el misterio que rodea su vida y relaciones. Dirijamos nuestra atención a las páginas específicas del Génesis, en los versículos 16 y 17, donde se menciona la salida de Caín de la presencia de Dios. Estos versículos son las piezas clave que nos guiarán en la búsqueda de respuestas. Se nos presenta un panorama donde Caín, marcado por el destino, se aventura hacia el mundo exterior. En el análisis detallado de estas escrituras, se revela que Caín, después de dejar la presencia de Dios, construye una ciudad. Pero aquí surge la pregunta, ¿dónde y cómo se forma esta sociedad de la que, aparentemente, Caín se convierte en líder? Las referencias bíblicas se convierten en nuestro mapa, guiándonos en la exploración de los posibles indicios sobre su esposa. Introducimos teorías y especulaciones que han surgido a lo largo del tiempo para abordar el enigma de la esposa de Caín. ¿Era ella una descendiente directa de Adán y Eva? ¿O existen otras explicaciones más allá de las Escrituras? Sumergámonos en estas teorías, explorando las diversas interpretaciones que han tratado de arrojar luz sobre este misterio. Nos adentramos en un terreno de especulación teológica y reflexión, donde las mentes brillantes de estudiosos y teólogos han tratado de iluminar el enigma que rodea a la esposa de Caín. En este acto, exploraremos las diferentes interpretaciones teológicas que han surgido a lo largo del tiempo, cada una aportando una perspectiva única a esta intrincada historia. Las interpretaciones teológicas varían ampliamente, y es en esta diversidad de perspectivas donde encontramos la riqueza del debate. Algunos sostienen la idea de que la esposa de Caín podría haber sido su hermana o una descendiente cercana. Estudiemos las razones detrás de esta interpretación, sumergiéndonos en las sutilezas de la genealogía bíblica y las costumbres de la época. Los puntos de vista de estudiosos y teólogos arrojan luz sobre este enigma. Algunos argumentan que, en los primeros tiempos de la humanidad, las uniones entre parientes cercanos eran una práctica común y aceptada. Otros sugieren que, dada la falta de información detallada en las Escrituras, la identidad de la esposa de Caín puede permanecer más allá de nuestra comprensión. La pregunta persiste: ¿fue su esposa hermana,
prima u otra descendiente? Las posibles explicaciones nos llevan a explorar las costumbres culturales de la antigüedad, donde las relaciones familiares pueden haber seguido patrones diferentes a los que conocemos hoy. Este análisis no solo nos desafía a entender el pasado, sino que también invita a reflexiones más profundas sobre la evolución de las normas sociales a lo largo del tiempo. En este acto, nos sumergimos en un diálogo abierto, donde las diferentes perspectivas teológicas se entrelazan para proporcionar un panorama completo. Concluimos este viaje exploratorio con una mirada a las diversas explicaciones que han intentado arrojar luz sobre el enigma de la esposa de Caín. ¿Lograremos encontrar respuestas claras o nos sumergiremos aún más en la fascinación de lo desconocido? Adentrémonos juntos en esta exploración teológica y descubramos las capas más profundas de esta historia ancestral. Nuestro viaje nos lleva a un terreno fascinante donde la narrativa bíblica se encuentra con las complejidades de las condiciones culturales de la antigüedad. En este acto, nos sumergiremos en un análisis profundo, desafiando las normas y percepciones contemporáneas para comprender la historia de Caín a la luz de su contexto cultural. La interpretación de la Biblia no puede ser ajena al tiempo en que se escribió. Así, nos sumergimos en la cultura de la época en la que se desarrollaron los eventos bíblicos. Exploraremos cómo las normas y prácticas culturales de la antigüedad pueden haber influido en la narrativa, desafiando nuestras concepciones modernas sobre relaciones y uniones familiares. Analizar las normas culturales y sociales de la antigüedad nos permite contextualizar la historia de Caín y su esposa en un marco más amplio. Las estructuras familiares, las prácticas matrimoniales y las creencias de aquel tiempo se convierten en piezas cruciales para comprender las decisiones y acciones de los personajes bíblicos. Reflexionemos sobre cómo estas condiciones culturales pueden influir en nuestras percepciones actuales. Al cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas, nos abrimos a una comprensión más profunda de la riqueza cultural que envuelve la historia de Caín. ¿Cómo se entrelazan las costumbres del pasado con nuestra interpretación del presente? En este acto desafiante, el propósito es explorar cómo la cultura moldea las narrativas bíblicas y, a su vez, cómo estas narrativas influyen en nuestra comprensión del mundo. Al desafiar las condiciones culturales, nos sumergimos en un diálogo que va más allá del tiempo, conectando las eras y desafiando las limitaciones de nuestra propia perspectiva temporal. En el epílogo de nuestra travesía, nos sumergimos en la esencia misma de la interpretación bíblica, destacando la crucial importancia de entender el contexto cultural y social al explorar los textos sagrados. Este acto final nos invita a reflexionar sobre cómo la contextualización es la llave maestra que desbloquea las puertas de la comprensión en la interpretación de las Escrituras. Enfocar nuestra atención en la importancia de entender el contexto cultural y social nos revela que la palabra de Dios no existe en un vacío. Cada palabra, cada historia, se desenvuelve en un tapiz cultural único. La comprensión de estos matices nos permite acercarnos a los textos bíblicos con una perspectiva más completa y reveladora. Mencionemos cómo la comprensión del contexto no solo aclara, sino que también arroja luz sobre aparentes ambigüedades en la narrativa. Las complejidades de la lengua antigua y las diferencias culturales pueden generar interpretaciones diversas. Al sumergirnos en el contexto, desentrañamos capas de significado previamente ocultas, permitiendo una interpretación más fiel. Concluyamos nuestro viaje con una reflexión profunda sobre la relevancia de la contextualización en la interpretación bíblica. Al comprender la historia, la cultura y las prácticas sociales de la época, no solo enriquecemos nuestra comprensión, sino que también respetamos la autenticidad de las Escrituras. La interpretación se convierte en un acto de humildad, donde reconocemos que nuestra comprensión está inmersa en un flujo constante de aprendizaje. En este acto final, la importancia de la contextualización se revela como un faro que guía nuestras interpretaciones. La riqueza cultural y social de la antigüedad se convierte en la clave para descifrar las verdades subyacentes en las Escrituras. Así, concluimos nuestra travesía, no solo con respuestas, sino con una comprensión más profunda y respetuosa de la riqueza de la narrativa bíblica. Si quieres aumentar tu conocimiento y descubrir tu vocación, te invitamos a que descubras nuestro programa online Biblioteca Cristiana. Para ver toda la información haz clic debajo de este video en la descripción.